Pues como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 ha tenido implicaciones importantes en la salud mental de la población. Pues tenemos la muerte de más de 4 millones de personas en el mundo. No sabemos cuántos han sufrido por la pérdida de un ser querido y todas las complicaciones en la elaboración del duelo, además de toda la crisis económica, el desempleo, así como pues todas las consecuencias del confinamiento. Y todo ello, pues son, como nos hablarán hoy los expertos, algunos de los factores que exacerban el riesgo de suicidio. El aumento de estos factores desde que empezó la pandemia ha generado la alerta de especialistas alrededor del mundo, pues quienes advirtieron del probable incremento de la conducta suicidio durante la crisis humanitaria e incluso pues no se sabe qué va a pasar una vez que haya sido más o menos controlada esta pandemia. Se han hecho algunas predicciones, pero realmente nadie sabe cuál va a ser el impacto final o el impacto a largo plazo que puede tener esta pandemia. Y por lo anterior, pues las presentaciones que hoy nos van a dar van a resultar trascendentales, ya que nos permitirán conocer las dimensiones actuales de la problemática con resultados de encuestas en diversos lugares del mundo y también las acciones preventivas y educativas que podemos realizar en este sentido. La sesión de hoy estará coordinada por el doctor Guilherme Borges. El doctor Borges es investigador en ciencias médicas de este instituto, es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigaciones nivel 3 y sus principales líneas de investigación son epidemiología de alcohol y drogas, consecuencias del consumo de alcohol y las drogas y suicidio y epidemiología psiquiátrica. Entonces le doy la palabra al doctor Borges y pues les agradecemos mucho que nos acompañen en la sesión de hoy. Gracias, doctor Borges. No, al contrario, doctora Berenson, muchas gracias por ser la huésped de esta sesión. Hoy creo que tenemos una sesión muy interesante para todos ustedes. Vamos a ver algunos datos generales del COVID y suicidio a escala global y luego vamos a ver datos en la Ciudad de México, en varios otros estados de la República Mexicana y vamos a terminar con algunas opciones muy actualizadas para enfrentarnos al problema del COVID y sus reacciones, sus consecuencias sobre la salud mental, en particular sobre el suicidio. El primer ponente va a ser el profesor Dave Gunnell, que es un gran especialista no solo en suicidio, sino también en epidemiología. Estamos muy contentos de que el doctor Gunnell haya aceptado estar con nosotros. Después yo presentaré muy brevemente la mortalidad por suicidio antes y durante la pandemia en la Ciudad de México. Luego la doctora Corina Benjet, también del Instituto Nacional de Psiquiatría, presentará los datos sobre ideación y conducta suicida en diferentes universidades de la República. Y por último, la profesora Erlendsen nos presentará las actividades preventivas. Infelizmente, la doctora está en Australia y en estos momentos debe estar en la mitad de su sueño, entonces no va a participar al vivo, pero nos ha hecho llegar una presentación grabada. La presentación mía de la doctora Benjet y de la doctora Erlendsen es en español. El profesor David Gunnell va a hacer su presentación en inglés, pero las transparencias están traducidas. Estoy seguro que va a ser muy comprensible, pero cualquier duda podemos, por supuesto, participar la doctora Benjet y yo con una traducción. Entonces, pues sin más preámbulos, comencemos con la presentación del doctor Gunnell. David, I introduced the session very briefly. Just say good things about you, of course, and the floor is yours, or maybe the screen is yours. So please go ahead. Thank you very much for being here. Can I just check? You can see my slides, okay? Okay,
Muchas gracias, Guy, and buenos dias and hola to everybody. It's a huge privilege and honor to be able to speak to you today, and I hope you can catch a few of the words I say in English, and I apologize that my Spanish is not so good. I'm going to talk about the early impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates around the world and present early findings from the work of the International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration. And it's been a huge honor actually to work with Professor Guy Bourges and colleagues on this work over the last 18 months or so. There hasn't been very much good news about COVID, but one of the bits of good news has been the fantastic international collaboration that has been made possible. So we're all familiar with the tremendous impact the COVID-19 pandemic has had around the world. When I checked the figures this morning, there had been over 4.25 million deaths worldwide and over 200 million people infected with the virus. A major impact. And our countries, the UK and Mexico, I think have been similarly affected. In the UK, we've had 130,000 deaths, and in Mexico, you've had 240,000 or so deaths. So given our differences in population sizes, those are very similar rates per capita population. We've been some of the worst affected countries. And I think in that context, it's a very legitimate question to ask, given the degree of disruption, the degree of death, what is the likely impact and what has been the early impact of this global pandemic on suicide rates and mental health? This is an area not without considerable speculation. Here are just a few of the newspaper headlines that emerged in national papers from as far afield as India, the United States, and the UK in the early months of the pandemic, speculating about a tsunami of suicide deaths, speculating about a tidal wave impact on mental health. So some really alarmist headlines, some of which, if you look at the very bottom middle headline, were later retracted. And some of these headlines, I think, had political motivations. And that's writ large, if you like, in the words of some of our political leaders. And I'll let you read these words of President Donald Trump, who was using the concern about suicides as a reason, perhaps, for not enacting public health prevention measures. He was suggesting that if you put in place protection measures to avoid the spread of the virus, it might lead to more suicide deaths than deaths from the virus itself. I think in retrospect, looking back on those words, with over 600,000 deaths in the United States in the first 12 months of the pandemic, compared to the 48,000 suicide deaths in total per year in the United States, that puts into some context that exaggerated concern. But the concern has been used by politicians to some effect. We, in fact, know very little about the impact of the pandemics on suicide rates. Quite early on in the pandemic, my colleague Diego Sortea and colleagues from a number of universities around the world carried out a systematic review into what was known about the impact of epidemics and pandemics on suicidal behaviour. And they found only 8 papers in total that provided any evidence. And their conclusions, based on the literature, were that the findings supported an association with suicide. But when you looked at the data in detail, any such effect was actually quite a small one. So in this context, we thought it was important to pool international knowledge and share early research findings about the impacts of the COVID-19 pandemic on suicides, and to share the kind of preventive measures that different countries were taking. And I've said already, we got together 41 countries in all, and it's just fantastic that Mexico, Guy Bourges and Karina Benchik were part of that collaboration and still are very active members.
The group has held monthly webinars, and we've produced position statements. Quite early on in the pandemic, we published a paper in Lancet Psychiatry speculating about the possible risks of the pandemic in relation to suicidal behaviour. And the sorts of things we were flagging up were concerns about social isolation and loneliness arising from the physical distancing measures, concerns about rises in alcohol misuse and domestic violence, concerns about difficulties providing psychiatric care to people who may be particularly vulnerable in times of crisis, the impact on healthcare workers, and also the impact of these large numbers of deaths and the difficulties mourning the deaths of loved ones in these very difficult times. And I'll say a little bit more about our concerns about the economy later on. But what do we know so far about the impact of the pandemic on suicide and suicidal behaviour? And bear in mind, this is relatively early days. There are quite often delays between suicide deaths occurring and national suicide statistics being available. But just 3 months ago now, in an initiative led by the fantastic Professor Jane Purkis from the University of Melbourne, a group of over 40 researchers pulled data from those countries which had real-time suicide data and carried out an interrupted time series analysis of data from these 21 countries or regions within countries. So a really spectacular effort, I think, on behalf of Jane and colleagues. And I'm going to quickly show you the summary results of that study. But before I do that, I'll just walk you through how the data are analysed and displayed. And what we did for every country was compare the actual number of suicides in the first 4 months of the pandemic, from April to July 2020, with those that were predicted from models on past trends in that country, taking account of seasonal trends and secular trends. And this slide shows you for the Queensland area of Australia, that very model. The red line is the predicted trend, each dot is the actual trend. So we compared the dots, the numbers of suicides in a particular month, with that which was predicted in the first 4 months of the pandemic. So we had the observed numbers of suicides for each of these regions, and we had the predicted number of suicides, and we compared the observed with the predicted to come up with a rate ratio. So for the area of New South Wales and Australia, for example, our model predicted there would be 354 suicides. There were, in fact, just 286. That gave us a rate ratio of 0.81. Confidence intervals 0.72 to 0.91. So evidence from that part of Australia that suicide rates were lower than predicted. And each of the regions and countries' findings are presented in an oval summary forest plot with the dot in the middle representing the risk ratio and the line down the side the confidence intervals. And now I'll show you what we found for all high-income countries altogether. And this slide shows those risk ratio estimates for the impact of the first 4 months of the pandemic on suicide for all those high-income countries, 16 high-income countries that were represented. Dots to the left of the vertical line suggest that suicide rates were lower than expected. Those to the right suggest they were higher than expected. And overall, we can see for these countries, Austria, Canada, Chile, the United States, Germany, Italy, rates were lower than expected. In those areas where the rates were higher, the confidence intervals actually spanned the null value of 1. So a kind of relatively consistent finding in the early months of the pandemic. Those are the findings for high-income countries. We also had data, thanks to Guy and colleagues in Mexico City as an upper middle-income country, but also data from Brazil, Ecuador, Peru, and Russia. And very similar findings there. The one outlier possibly is this finding here for Brazil, but remember this is a very small region and the confidence intervals are wide. We also extended the analysis to look at the maximum possible data available for countries, and the findings changed very little. The exceptions were Japan, where rates in the latter months of the pandemic, from July up to October, were higher than predicted. Similarly, Puerto Rico and Vienna, and 3 areas, the City of Mexico, Victoria in Australia, and Thames Valley in the UK, where rates were lower than predicted. So we summarised, or we concluded, that
In high-income countries and middle-income countries, at least, suicide numbers have either remained stable or declined in the early months of the pandemic. We need to remain vigilant, however, as the pandemic unfolds, and we express concerns about the impact on economies and the strong link between economic recession and suicide. Findings from individual countries suggest that that overall finding may differ for different subgroups of the population. Findings from the States here suggest that in Black and minority ethnic groups, there was actually a rise in suicide numbers proportionally, whereas they declined in whites. Findings from Japan suggest that women were more affected than men. Findings from Australia suggest that people living in poorer areas were worse affected. So the findings do differ depending on region and by ethnic group or risk category. A couple of notes of caution. These are early data. Some groups may be more affected by others. I've flagged a few of those. We currently know very little from low-income countries. There's some emerging reassuring data actually from China and India. And while suicide rates may not have increased, we do know that levels of mental distress have increased. Why do we think suicide rates didn't increase? Well, a couple of possible explanations for that. The Durkheimian one of communities coming together in times of crisis, that may have offset some of the risk. It may be that the interventions we've been put in place have been particularly effective. And it may be that the threat of COVID has distracted people from their day-to-day worries. So a number of possible reasons for that, but remembering these are early days. So we can conclude that whilst early indications are reassuring, at least in high-income countries and upper middle-income countries, we're only going to get a clearer picture in the months and years to come. And we're doing an update of this analysis as we speak. Jane Perkins is putting out a call for more data. The long-term impact of the pandemic on the economy and the well-recognized heightened risk of suicide during economic recessions, as well as the potential risk of suicide amongst those with long COVID and suffering the consequences of COVID, really does remain to be seen. So this summarizes what I've said, really. Early days, reassuring so far, clear impact on depression, anxiety, but no impact on suicide in high-income countries. We do need better income data from low-income countries. We need to continue to monitor the situation with good quality surveillance, and we need to make sure our countries put in place strong economic measures to mitigate recessionary effects. So quick words of thanks to all members of the international collaboration and to IASP for supporting the collaboration, and big thanks to you for listening to me. Thank you very much, David. Very clear. Muchísimas gracias. Creo que estuvo muy clara la presentación del doctor Gonel. Voy a compartir la pantalla. Pasamos ahora a la segunda presentación, que es sobre la mortalidad por suicidio antes y durante la pandemia en la Ciudad de México. Y aquí básicamente voy a utilizar la misma metodología que ya les mencionó el profesor Gonel, para ver el efecto específico con un poco más de detalle en la Ciudad de México. ¿Qué tenemos en términos de contexto? Bueno, en términos generales, la mortalidad por suicidio en el país es relativamente baja, si lo vemos a nivel global. La tasa de suicidio en el 2019 fue de 5.3 por cada 100.000 habitantes en México, y la tasa global casi el doble, 9 por 100.000 habitantes. Entonces, México es un país con tasas todavía relativamente bajas en el contexto internacional. El problema que tenemos en México y que hemos estado discutiendo en muchos lugares es que aunque estas tasas son bajas, las tendencias para el suicidio en el país son al incremento. Entonces, mientras que en los últimos 10 o 20 años ha habido una disminución en muchos países en las tasas de suicidio, en México estas siguen creciendo. Aquí tenemos a la izquierda, ya no las tasas propiamente dichas, sino el número de muertes por suicidio en México, a la izquierda para el país y a la derecha para la Ciudad de México.
Entonces, vemos que el suicidio, tanto para hombres como las mujeres, como vimos anteriormente cuando hablábamos de las tasas, el suicidio en México ha venido creciendo. Y en el caso de la Ciudad de México, al contrario, estas tasas de suicidio tuvieron un ápice en alrededor del 2015 y desde el 2015 comenzaron a disminuir en la Ciudad de México. Aquí tenemos con la misma metodología que había mencionado el profesor Gonel antes. Tenemos aquí los números de muertes por suicidio mes a mes desde el año 2010 hasta el año 2020 para la Ciudad de México. Estos datos que teníamos disponibles hasta ese momento llegan hasta noviembre del 2020. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá para la Ciudad de México? Como habíamos dicho, las tasas crecieron hasta alrededor de 2015, luego comenzaron a disminuir y de hecho, desde fines del 2019 han venido creciendo y esta línea roja que tenemos acá que divide todas estas gráficas es hasta marzo del 2020 y luego a partir de este último segmento de las curvas están marcados desde abril del 2020, es decir, desde el momento en que la epidemia alcanza México de forma muy importante. Entonces, esto es para la primera gráfica para el total de la población. Luego aquí tenemos la misma gráfica, pero para los hombres, para las mujeres, aquellos mayores de 45, menores de 45, y luego un análisis todavía más detallada de las mujeres de más de 45 años, menos de 45 años, los hombres de mayores de 45 y los hombres menores de 45. ¿Y por qué hicimos eso? Porque, como mencionaba el profesor Gonel, algunos estudios han mostrado que estas tasas generales, como que las muertes en general de suicidio, tienen comportamientos diferentes, por lo menos en estos dos grandes grupos, como son la población masculina y femenina y la población joven o la población de mayor edad. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar ahora, cómo se han comportado las muertes por suicidio en la Ciudad de México en general, y luego a través de estos diferentes grupos de edad y sexo. Aquí lo que tenemos, como me ha mencionado el profesor, son el número de muertes por suicidio en cada punto es un mes, y aquí tenemos una curva de esta mortalidad. Que utilizamos entonces aquí para tratar de ver si hubo o no un incremento en la mortalidad por suicidio en la Ciudad de México. Utilizamos aquí la misma metodología que utilizó el estudio de Pirkes et al. El estudio de Pirkes et al, Pirkes y colaboradores, que mencionó el profesor con anterioridad, se refería a los datos de suicidio nada más del año 2019 y hasta septiembre del 2020, pero los datos proporcionados por el Ministerio Público en la Ciudad de México. Lo que hicimos acá, como vimos en los gráficos anteriores, es ampliar el periodo de comparación. Entonces tenemos ahora datos desde el 2010 hasta noviembre de 2020, también unos meses más dentro de la pandemia. Entonces hay una serie de diferencias, no solo por la fuente. Estamos utilizando aquí los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para los suicidios en 2020, en lugar de los datos de la Procuración de Justicia de la Ciudad de México, y además tenemos un periodo más amplio, lo que nos permite modelar los datos con un poco más de precisión, digamos. Pero el análisis es muy similar al anterior. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, según estos modelos,
hubiéramos esperado durante el periodo desde abril hasta noviembre del 2020, hubiéramos esperado en la Ciudad de México 142 muertes por suicidio. Y lo observado, lo que realmente ocurrió, fueron 247 muertes. Entonces, hubo un exceso de muertes por suicidio en la Ciudad de México, por encima de lo que hubiéramos esperado. ¿Y de cuánto fue este exceso? Bueno, el riesgo relativo es de 1.74. Lo que significa esto es que el exceso es de alrededor del 70%. ¿Se da este exceso por igual en los grandes grupos demográficos de la Ciudad de México? La respuesta es no. El exceso es de hecho ligeramente mayor para los hombres, 1.95. Para las mujeres en su conjunto es menor, es 1.19, y no hay evidencias de que este riesgo esté por arriba de lo esperado. Este riesgo es muy parecido para las personas de mayor o menor edad, un poco mayor en las personas de mayor edad. Y luego cuando vemos por los grupos de edad y sexo, que es lo que observamos, en las mujeres de más de 45 años, el exceso de suicidios fue casi del doble, ¿verdad? Con un intervalo de confianza muy amplio. Hay muy pocos casos en esta celdilla en particular. En el caso de las mujeres de menos de 45 años, no hay ninguna evidencia de que el suicidio se haya visto afectado durante estos meses de la pandemia. En el caso de los hombres, encontramos que la relación es muy similar para los hombres de mayor edad y los hombres de más jóvenes. Entonces, en conjunto, ¿qué es lo que tenemos? El suicidio en la Ciudad de México aumentó alrededor del 70%. Afecta a los hombres más que las mujeres. Los hombres, este incremento es independiente del grupo de edad. En el caso de las mujeres, necesitamos poner una atención particular en las mujeres de mayor edad, que fueron las más afectadas, aunque esto no haya tenido significancia estadística. Cuando comenzó este incremento del suicidio en la Ciudad de México, bueno, aquí hacemos un análisis del incremento mes por mes, y es un incremento acumulativo. Entonces aquí tenemos los suicidios en abril en la Ciudad de México, comparado con el periodo anterior. El incremento es de 1.3%, no hay evidencias de que este incremento esté por arriba de lo esperado. Sigue muy similar para el mes de mayo, y a partir del mes de junio, el incremento del suicidio en la Ciudad de México ya se eleva a 1.7 y se mantiene a través de los diferentes meses en este nivel. Es decir, en los 2 primeros meses ya entrados en la pandemia no hubo incremento en el suicidio en la Ciudad de México. A partir de junio ya vemos este incremento que se mantiene durante casi todo el año 2020, hasta noviembre de 2020, alrededor del 70%. ¿Qué significan estos datos en un contexto general, tal como había mencionado el profesor Gunell? Bueno, estamos comenzando estos análisis. Es obvio que el suicidio en la Ciudad de México ha tenido un comportamiento diferente de otros lugares del mundo. Los grupos afectados son diferentes. El profesor nos había mencionado el caso de Japón, en donde son las mujeres jóvenes las más afectadas. En el caso de México son los hombres los más afectados. Pensamos que esto tiene mucho que ver con las características de cómo se ha dado la pandemia y los grupos más afectados en términos socioeconómicos en la Ciudad de México, los hombres mucho más que las mujeres. En términos de los desempleos, hay muchos más mecanismos de manejo de estas situaciones estresantes por parte de las mujeres, el tipo de roles sociales que ellos tienen. Entonces hay diferentes aspectos que pueden estar relacionados con este incremento en los hombres y no en las
mujeres. Los próximos estudios que vamos a hacer van a tratar de ir un poco más en profundidad sobre estos aspectos. Hasta aquí llegaría yo. La siguiente presentación por parte de la doctora Corina Bengetto, otra vez investigadora muy prominente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que nos va a hablar ahora no de la mortalidad, sino de los efectos sobre la ideación y la conducta suicida. Así que, la doctora Bengetto, por favor, el piso es suyo. Sí, muy bien, déjame compartir mi pantalla. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Bueno, yo quiero primero agradecer la oportunidad de estar aquí esta mañana con ustedes y un agradecimiento muy especial a todos mis colaboradores del proyecto Puertas. Aquí puse los nombres de las personas más relacionados con el tema que vamos a hablar hoy, pero realmente hay un gran equipo de personas en Puertas porque son 13 universidades y hay varias personas claves en cada universidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, lo que yo voy a hablar, a diferencia de las presentaciones anteriores, que era muerte por suicidio, yo voy a hablar de las fases anteriores, o sea, la ideación, planeación y intento de suicidio en estudiantes universitarios mexicanos antes y durante la pandemia. Déjenme mencionar también que el doctor Borges habló de la Ciudad de México. Yo voy a hablar de universidades en 5 estados diferentes de México. Entonces, los datos que les voy a presentar vienen de un proyecto que se llama Proyecto Universitario para Alumnos Saludables, o Puertas. Es un estudio longitudinal donde estamos aplicando un cuestionario a los alumnos de primer ingreso y luego les seguimos durante 4 años, cada año los volvimos a enviar otro cuestionario. Si quieren saber más información sobre los primeros datos que tuvimos de la primera generación en México, está publicado en la revista de Salud Pública de México. Estos son los primeros resultados. Y esto es parte de una iniciativa internacional y están publicados los primeros datos de la iniciativa internacional en esta revista Psychiatric Research. Entonces pueden saber más sobre estos proyectos. Entonces, los objetivos de los análisis que yo los voy a presentar hoy. Nosotros, cuando llegó la pandemia, estábamos en medio de levantar datos en estas universidades y en 5 de ellas decidimos incluir unas preguntas adicionales sobre COVID y por esto podemos realizar estos análisis. Entonces, los objetivos son 3. El primero es estimar la incidencia en un año de ideación, plan y intento de suicidio antes y durante los primeros 3 meses de la pandemia de COVID-19. Entonces, si piensan en los primeros 3 meses son de marzo a junio y los datos donde el doctor Borges mostró que empezó realmente el pico en aumento fue justo en junio, después de los primeros 3 meses. Entonces, yo estoy cubriendo realmente el periodo de los primeros 3. Evaluar el impacto de diferentes vulnerabilidades, cogniciones y estrategias potencialmente modificables sobre el riesgo de desarrollo de conducta suicida durante la pandemia y explorar si estas asociaciones difieren según la historia previa de trastornos mentales. Entonces, como mencioné, estamos usando 5 universidades del proyecto Puertas de la cohorte 2018. Estas universidades se encuentran en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Yucatán y Guanajuato. Empezamos en la línea basal con 7,905 encuestas y los que llenaron el seguimiento un año después fue 1,385. Entonces, los datos de esta presentación están basados en estos sujetos de aquí. Y se dividieron estos sujetos en los que contestaron en la encuesta de seguimiento en el periodo pre-pandemia, que consideramos antes del 30 de marzo de 2020, y los sujetos que contestaron la encuesta de seguimiento durante el periodo de pandemia, o sea, después del 30 de marzo de 2020, y todos respondieron a preguntas de ideación, planeación y intento de suicidio. También hubo un tamizaje con el instrumento CIDI para los trastornos mentales previos, y además añadimos preguntas sobre condiciones y cogniciones de riesgo y estrategias de afrontamiento.
Entonces, en términos de condiciones o cogniciones de riesgo, les preguntamos sobre miedo o preocupación de contagiarse, si tenían una vulnerabilidad física, o sea, si tenían diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera. Su miedo o preocupación de que alguien de su familia o un amigo cercano se contagie, su situación de aislamiento social, dificultades económicas y dificultades familiares. Y les dimos una calificación de 0 si eran los de pre-pandemia, porque no recibieron estas preguntas, 1 si estaban en alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Y también incluimos diferentes estrategias de afrontamiento, como ver otras personas, amigos en persona, socializar de manera virtual, salir de la casa, mantener una rutina, realizar ejercicio, realizar actividades creativas o recreativas, meditación, oración, mantener informado de la situación. Y otra vez, si eran pre-pandemia, tuvieron una calificación de 0 y los calificamos en un afrontamiento positivo con 1 y en afrontamiento pobre con 2. Entonces, esta tabla muestra los resultados de nuestro primer objetivo, que es ver la incidencia a un año de ideación, planeación y intentos de suicidios en estudiantes universitarios de primer año libre de conducta suicida en línea basal. Y aquí se pueden ver estos primeros números, los alumnos sin considerar si fue pre o durante el COVID. Entonces tuvimos una tasa de 10.55 para ideación, 4.51 para plan, 1.38 para intento. Ahora, si vemos los alumnos universitarios que contestaron pre-periodo de pandemia, podemos ver que la tasa de ideación es 8.82, para plan 4.12, un intento de suicidio 1.25. Y los alumnos que contestaron el seguimiento durante el periodo de COVID es un poco más elevada la tasa para ideación, es 14.05, para plan 5.34 y para intento 1.66. Es importante recordar, como esta es incidencia a un año y eran nada más 3 meses durante la pandemia, que de este periodo de 12 meses, 9 meses fueron en el periodo pre-pandemia. Entonces estamos contando nada más los primeros 3 de la pandemia. Bueno, esta tabla no se asustan con tantos números, no es tan importante los números en sí, yo les voy a explicar qué quiere decir y los patrones, que creo que es la parte más importante. Entonces aquí pueden ver lo que hicimos modelos para ver el riesgo relativo de desarrollar por primera vez ideación, planes de suicidio en medio y intentos de suicidio hasta el final, según diferentes condiciones o condiciones de riesgo o según sus estrategias de afrontamiento. Aquí en todos los casos, el grupo de referencia son los de periodo pre-COVID. Entonces estamos comparando los que tienen bajo riesgo contra los en el periodo pre-COVID y los de alto riesgo contra los en el periodo pre-COVID. Y lo que encontramos en general, porque pueden ver que en rojo son todas las asociaciones estadísticamente significativas, que básicamente lo que encontramos es que las condiciones y condiciones de riesgo y las estrategias de afrontamiento están asociados con la ideación suicida. No tanto, muy pocas relaciones para planes y ninguna relación significativa para intentos de suicidio. Entonces, ¿qué estamos encontrando específicamente si vemos condiciones y conductas de riesgo? Generalmente los que tienen bajo riesgo, no hay eso, aunque los riesgos relativos sí están en la dirección correcta, realmente donde salen significativos son las personas de alto riesgo. Y casi todos los diferentes tipos de condiciones de riesgo son significativos, y si vemos, si tienen cualquier alto riesgo, tienen casi 2 veces el riesgo de desarrollar ideación suicida por primera vez en el periodo pandémico. Si vemos en términos de las estrategias de afrontamiento, otra vez, los que tienen pobre afrontamiento, casi todos son significativos, menos esto de estar con amigos, otras personas fuera del hogar, y todos los demás sí son significativos. Tener cualquier estrategia de afrontamiento pobre les pone a 2.4 veces el riesgo de desarrollar ideación suicida durante el periodo pandémico en comparación con las personas que están en prepandemia.
Para los planes, el único que salió significativo en términos de alto riesgo es si tienen una vulnerabilidad física. Si se recuerdan, son cosas como tener diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, etcétera, aunque es muy poco en esta población universitaria, sí tienen más de 3 veces riesgo de desarrollar planes de suicidio. Y aquí el único en afrontamiento fue estar con amigos y otras personas. Y como mencioné, no había ninguna relación significativa con los intentos de suicidio. Ahora, para nuestro tercer objetivo, que fue ver la diferencia entre las personas que tienen un trastorno mental previo a la pandemia, esta columna son todos los que tenían trastornos mentales previos a la pandemia, estos son los que no tenían ningún trastorno mental previo a la pandemia. Estos primeros cuadros son para ideación, luego para planes y para intento. Y lo que podemos ver que para ideación es que para las personas que no tienen un trastorno previo, sí hay un incremento 2 veces el riesgo para ideación cuando tienen pobre afrontamiento, pero no cuando tienen un buen afrontamiento, ¿no? Para las personas que tenían un trastorno mental previo, ahora sí el riesgo es mucho mayor. Tienen 4 veces el riesgo si tienen pobre afrontamiento. Entonces, tener un trastorno mental previo y tener pobre afrontamiento les da más de 4 veces el riesgo de desarrollar ideación suicida. En términos de planes, encontramos algo no esperado, en lo cual, de hecho, fue las personas sin un trastorno mental previo que tienen y pobre afrontamiento que tienen mayor riesgo de desarrollar un plan de suicidio, no así las personas con trastornos previos. Y no encontramos ninguna asociación para los intentos de suicidio. Entonces, los resultados que encontramos. Primero, para el primer objetivo, hubo un incremento en riesgo de ideación suicida durante la pandemia en comparación con el periodo prepandémica, un riesgo relativo de 1.65. Y este incremento fue mayor entre aquellos con pobre afrontamiento y alto riesgo, particularmente para aquellos con un trastorno mental previo. Únicamente hubo un incremento en riesgo para planeación entre aquellos sin un trastorno mental previo y con pobre afrontamiento, y que no hubo un incremento significativo de intentos de suicidio en el periodo de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos datos? Bueno, primero creo que es importante pensar que estos datos realmente o resultados son conservadores por falta de potencia estadística en los planes y intentos de suicidio, porque son realmente pocos casos, y por nada más cubrir los primeros 3 meses de la pandemia. Si ponen en contexto de los datos que mostró el doctor Borges, realmente el pico fue justo a partir de junio, ¿no? A los 3 meses de la pandemia, por lo menos en la Ciudad de México. Creo que otro aspecto interesante e importante de ese trabajo es que evaluamos factores modificables, por ejemplo, mantener una rutina, realizar ejercicio, aislamiento, que tienen potencial para intervención. Y creo que es muy importante estos datos, como mencionó ambos, el doctor Gunnar y también el doctor Borges, estos datos son muy preliminares y cubren nada más la primera parte de la pandemia, entonces falta estudiar el impacto de la pandemia en la conducta suicida realmente a largo plazo. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora Benjet. Muy clara la presentación. La siguiente presentación que tenemos ahora proviene de nuestra colega, la profesora Annette Erlingsen. La profesora es muy conocida en el campo, está en Australia, también tiene un nombramiento en Estados Unidos, en Dinamarca, que es de donde proviene. Como la profesora vive actualmente en Australia por cuestiones de horario, no está con nosotros en forma directa, pero nos ha mandado un video con su presentación. Así que, Oscar, por favor, si eres tan amable de presentar el video de la doctora. Buenos días. Muchísimas gracias al doctor Borges para esta invitación a esta sesión académica. Es un gran placer. Solamente el próximo mes yo espero presentar esto en persona en México. Es mi esposo, Vladimir Knuders-Romo. Él es un profesor de demografía
pero también es un mexicano, y porque él va a traducir esta presentación en español. Hola. Now we're going to share the slides. Sure. Good. The topic of my talk is COVID-19, suicide and e-health tools. La presentación que Annette va a dar va a ser sobre COVID-19, suicidio y herramientas en las que ella ha estado trabajando de e-health. And e-health tools are instruments for helping people at risk of suicide that are available online. E-health son herramientas que se tienen actualmente para ayudar a las personas que tienen riesgo de suicidio y que están en línea, en el Internet. Next. The recent pandemic has sparked many concerns about whether some people might be at high risk of suicide. La pandemia ha aumentado el riesgo de ciertos grupos de las poblaciones y se teme que ha aumentado mucho este riesgo. Some of the groups that have been identified as being at higher risk are people who are having mental health problems. It's also people who are isolated, for instance, older adults, or people who might have financial problems. 3 grupos que claramente se han visto que son grupos vulnerables son personas que tienen problemas de salud mental, por ejemplo, ansiedad y depresión, personas que viven de forma aislada, por ejemplo, adultos mayores, y personas que padecen de complicaciones o que tienen complicaciones económicas. But recent data also suggest that there might be other groups we should pay attention to. Sin embargo, datos actuales muestran que hay otros grupos que también son vulnerables. One of these groups is young women, and here is data for Japan and Denmark showing rates of young women. Un grupo que se ha detectado que están teniendo problemas respecto al suicidio son mujeres jóvenes menores de 40 años. Y aquí se muestran, Annette va a platicar sobre el caso de Japón y Dinamarca. If you look at the graph on the left side, you see the suicide rates in young women under age 40, starting at the month when the lockdown was, and then you see in the later months, so that's the end of 2020, their suicide rate was 1.5 to 2 times higher. So, el caso de Japón, que se tiene en el gráfico de la izquierda, el reloj, es decir, el eje de las X empieza justo cuando inició su cuarentena, y en los primeros meses no se ve nada, pero repunta estas tasas de suicidio y se ve que aumentan casi al doble de lo que se tenía en Denmark, we have data by calendar year, so we have for 2018 and 19 and 20. And if you look at the age group from 20 to 39, you can see that compared to 2018, the rate went to the double in 2020. En Dinamarca, en donde tienen datos para cada año, los grupos etarios del 20 al 39, mujeres nuevamente, se ve claramente ese incremento en las tasas de suicidio. So based on these findings, we think that young women is also a group we should pay attention to. El grupo de mujeres jóvenes es un grupo vulnerable también. How can we help people in the situation of the pandemic? Entonces, ¿cómo se puede ayudar a las personas que son vulnerables en situaciones de pandemia? Of the year for 2020. Este fue el premio de los medios, de las fotografías de los medios en el año 2020. And it gives us a good indication of what we need to do, because we have to reach out, we have to touch people, but again, not touching them.
y nos dice claro qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que acercarnos a las gentes sin tocarlos. Yeah. Luckily, we have some new and exciting ways of doing this. Tenemos a nuestra una oportunidad las lecciones en línea. And one of these is online therapy. This is program was developed by Professor Art Kerkhoff, and it has been tested in randomized clinical trials in both Netherlands, Belgium, and Denmark. Una herramienta de gran utilidad, por ejemplo, hoy en día es la autoayuda en línea. Esto fue desarrollado por el doctor Kerkhoff, que ya lo ha evaluado en Holanda, Bélgica y de hecho lo evaluó en Dinamarca. And it has 6 modules with exercises that you can do with yourself. El programa consta de 6 etapas, son terapias de conducta y sobre estas etapas. In Denmark, we tested it on 400 people who did suicide thoughts, and we found that it was possible to lower the level of suicide thoughts in these people compared to some that were on a waiting list. En Dinamarca esto se evaluó, se invitaron a más de 400 gentes a participar en este primer proyecto y fueron personas que tenían cierta ideación suicida y se mostró al final del proyecto que su riesgo bajó sustancialmente comparado con otros grupos que estaban en las listas de espera. And is a safety plan which we have developed, which is available as an app. Otra posibilidad es un plan de seguridad que tienen como una aplicación en los teléfonos celulares. This app lets the user who is at risk of suicide, they let them find symptoms and then also set up strategies for how you can cope with these symptoms. There is also a hope box. There are easy ways of reaching people on a contact list, and there are map directions for the nearest emergency department. Hay varias opciones en el menú de cómo confrontar crisis, estrategias, una parte que se llama el Hope Box, que son como ideal, una caja de ideales, contactos rápidos que se pueden tener en líneas de ayuda y, muy importante, mapas en donde se encuentran grupos de emergencias cercanos. So, program in Denmark. Esto ha sido publicado en una evaluación que está dando de este plan de seguridad. So to sum up, there are some groups that we are very worried about, but we do have tools, e-health tools that actually work and that could be used in this situation here. And an advantage of these tools is also that they might be less expensive and might be useful for reaching people who live in remote areas as well. Bien, repito lo que dijo Annette. Seguimos preocupados por estos grupos vulnerables, por un lado. Por el otro lado, hay herramientas hoy en día que nos pueden ayudar y estas herramientas nos pueden ayudar a reducir el riesgo, pueden ser poco costosas comparado con otras y además pueden acercarse a gentes que estén en lugares muy lejanos o poco accesibles. So with this, I just want to say thank you very much for your attention, and I hope to see you next time. Hasta luego. Gracias.